Ahora sí, ya damos inicio. Voy en estos momentos a grabar la charla eh, para efectos de pruebas de la universidad. Entonces, me presento. Buenas noches, estimados. Mi nombre es Marjorie Vite, soy estudiante de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta charla la realizamos con efecto a la materia de Practicum 1 y tiene como tema principal fortaleciendo la cultura digital, prevención de la violencia digital y protección de datos personales en el Ecuador. De antemano yo agradezco su participación y su asistencia al presente taller. Como primer tema tenemos los derechos digitales y de la violencia de los derechos de la niñez y adolescencia en, eh, les voy a compartir detalle en estos momentos. Me indican si pueden visualizar. Si se logra visualizar las diapositivas. Sí, por supuesto. Ya. Como primer tema tenemos derechos digitales y derechos de la niñez en entornos virtuales. La importancia de los derechos digitales y derechos de la niñez en el entorno virtual en el Ecuador se debe actualmente a que el Internet no simplemente es una herramienta, sino también un lugar donde los niños desarrollan su identidad y participan como ciudadanos activos. El propósito de los derechos humanos convencionales en el ámbito digital es asegurar el estar conectados a Internet. Los niños, niñas y adolescentes tengan garantizada la libertad de dignidad y de seguridad. Para Solia Livingston, ella asegura que los derechos digitales de los niños no cambian cuando entran al Internet, pero sí la forma en la que deben garantizarse. En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, establece el interés superior del niño, el cual es un principio jurídico que obliga al Estado, la sociedad y la familia que la privacidad de ellos se respete cuando estén conectados a Internet. Un ejemplo claro en cuanto a ante la intimidad de los niños y adolescentes se debe a que los padres son los únicos que pueden garantizar y utilizar la imagen publicada ante una red social con fines publicitarios. Nadie más que los padres, sin autorización de ellos, no se puede difundir ninguna imagen de un menor de edad. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales indica en su artículo 21 que los niños, niñas y adolescentes tienen un nivel de protección superior. Nadie puede usarlos o publicarlos sin autorización expresamente de sus padres. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, en su artículo 78, castiga esta infracción de privacidad. Esto identifica y evidencia que en el Ecuador los derechos digitales están plenamente garantizados en el sistema penal. Como recomendaciones tenemos que para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital es esencial adoptar un enfoque preventivo y educativo para salvaguardar su integridad en el ámbito digital. Esto no solamente es una cuestión de limitar el acceso, sino también de crear un ambiente seguro mediante acciones específicas. En cuanto a las recomendaciones, tenemos la educación en alfabetización digital y autocuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que se debe conservar una huella digital hacia los menores de edad, promover el respeto mutuo, fomentar el pensamiento crítico. En cuestión a la privacidad digital responsable está el pensar antes de hacer una publicación de un menor, pedir consentimiento de sus padres en el caso de no serlo y la configuración de perfiles de usuario. En cuanto a la utilización de herramientas para el control del acompañamiento, tenemos los controles parentales cuando los niños son menores de 15 años y el apoyo activo. En cuestión a las denuncias y las respuestas ante las infracciones, es fundamental saber qué hacer si los derechos están siendo violentados. Esto quiere decir saber conocer los canales oficiales y evitar la revictimización de la víctima en este caso. Se puede decir que los derechos digitales de los niños no son una categoría jurídica nueva.
En realidad son una ampliación de los derechos esenciales que establece la Constitución de la República del Ecuador y sus diferentes leyes internas y tratados internacionales, en los cuales se ha hecho un ajuste a su ampliación y a su aplicación en cuanto al entorno virtual. El entorno en el ámbito digital, las personas interpretativas interpretan de manera obligatoria este principio de interés superior del niño, el cual siempre va a prevalecer el bienestar del menor ante cualquier conflicto que surja ante intereses comerciales como plataformas tecnológicas y su seguridad desde una edad temprana. Es esencial reconocer el derecho a la autodeterminación informativa, la administración de la imagen y la información personal del menor que debe salvaguardarse. Se considera que no es capaz de regularse por sí sola. Se necesita una responsabilidad compartida por parte de los padres, los cuales deben orientar el uso responsable del entorno virtual. Las compañías deben establecer ambientes seguros y el entorno en cuanto al encargo de penalizar de los delitos que vulneran los derechos digitales de los menores de edad. Como siguiente tema tenemos la violencia digital, los tipos de riesgos, consecuencias y consecuencias jurídicas. El acceso a la información digital en Ecuador en las décadas recientes ha cambiado de manera drástica, como el desarrollo educativo, social y recreativo de los niños, niñas y adolescentes. Ellos tienen el acceso a las tecnologías de la información, que abreviando las siglas se vendrán a ser las TIC. Al comunicarse en el cual se han vuelto un derecho esencial. No obstante, aunque para este ambiente digital brinda oportunidad, aunque este ambiente digital brinda muchas oportunidades de aprendizaje, sin igual existen que los niños se expongan y los adolescentes a ciertas novedosas y complejas formas de agresión. La violencia digital contra los niños no es un fenómeno virtual inofensivo. Es una violencia y una violación real que tiene un impacto en el desarrollo integral de derechos que constan en una base de información. En cuanto a la violencia digital, para poder entenderla a fondo, tenemos que saber un concepto, en el cual, ¿qué es la violencia digital? Se entiende como cualquier acción que se lleva a cabo con el empleo de las tecnologías de información, que son las TIC, y en el cual perjudica psicológicamente, físicamente, económicamente o sexualmente a un individuo, en este caso a los menores de edad, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Para Paz Lloria García, especialista en el ámbito penal, ella se enfoca principalmente en que la violencia digital radica en las conductas de violencia, especialmente en las de género, ya que se ha trasladado al entorno virtual, transformando el bien jurídico protegido en un bien de derecho penal. Entre los tipos de violencia digital tenemos la violencia contra la intimidad sexual, el acoso, el hostigamiento, las agresiones a la intimidad y a la reputación y las violencias de técnicas y de control. Hay un cuadro en el que explica los tipos, los sujetos activos, que es el agresor, y el objeto principal. Entre el tipo de violencias tenemos el grooming, el cyberbullying, la sextorsión, el doxing. En cuanto al grooming, el sujeto, se puede decir, activo, puede ser un adulto, esencialmente es un adulto. Y el objeto principal es el menor, o sea, el adulto busca al menor para poder hacer una violencia digital. En cuanto al cyberbullying, es entre menores de edad. Esto puede pasar en colegios, puede pasar en algún tipo de campo abierto. Y en la sextorsión puede ser cualquier persona. Puede ser un adulto, puede ser un menor de edad que cometa cierta infracción. Y el objeto principal de la sextorsión es el dinero, el control o el sexo. En cuanto al doxing, también puede ser cualquier persona que cometa este delito y el objeto principal es la exposición física y el daño a causarle a la persona, en este caso a la víctima. Entre los riesgos frecuentes para establecer, entre los riesgos y consecuencias, perdón, para establecer el tipo penal es fundamental identificar con precisión la clase de violencia en el Ecuador. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, que es el COIP, penaliza de manera diferente
la violación a la intimidad. En su artículo 154.1, y la contravención de cuarta clase en los actos de delito de odio. En el artículo 178, que habla sobre la violencia a la intimidad, esta sanciona su difusión de contenido sin consentimiento. El artículo 173, que habla sobre el grooming, penaliza los actos a los menores con fines sexuales. Como recomendaciones prácticas en cuanto a la violencia digital, tenemos la prevención, la reacción y la acción jurídica y técnica, que es la ruta legal. En cuanto a la prevención, tenemos el fortalecimiento del entorno digital. La mejor manera de defender es reducir la superficie del ataque y controlar la mayor información posible. En cuanto a la reacción, ¿qué hacer ante la agresión? Es que no hay que responder ni confrontar al agresor, bloquear y reportar la agresión, en este caso digital, borrar las pruebas, no se puede borrar pruebas, y buscar un apoyo. En cuanto a la acción jurídica, que es la técnica, que es la ruta legal, para que la justicia pueda actuar, la evidencia debe ser recolectada correctamente. Esto quiere decir realizar una denuncia formal, hacer una prevención, una preservación de la evidencia, o sea, recuperar la mayor parte, o sea, la mayor prueba posible, la certificación de pruebas y el derecho al olvido. O sea, que la persona que fue víctima de violencia digital tenga derecho a olvidar la situación que le ha pasado. Tras el análisis, el acceso al Internet no solamente genera un abismo de secreto. La protección real surge cuando el niño tiene confianza en que puede informar sobre un mensaje extraño o una circunstancia incómoda sin temor a ser sancionado o que le quiten el dispositivo. Esto quiere decir que muchas veces nosotros como padres, cuando vemos alguna situación extraña con nuestros hijos, nosotros tendemos muchas veces erróneamente a castigar, más no a preguntarle cómo se siente o qué está pasando, porque ha cambiado su conducta, y ellos, por el miedo a eso, a que su papá le cuestione o en este caso le quite su dispositivo electrónico, tiende a ocultar cierta información de violencia. La violencia digital no es virtual, sus daños son reales. Erradicarla exige dejar de verla como un problema de pantallas y asumir el compromiso colectivo entre gobiernos, plataformas y el usuario de construir un evento digital seguro, empático y respetuoso para los niños, niñas y adolescentes. Como siguiente tema tenemos la protección de datos personales en el Ecuador. La información personal se ha vuelto uno de los activos más valiosos del ambiente digital, pero a la vez uno de los más expuestos. En Ecuador, la promulgación de la ley, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, fue un punto clave en términos legales, ya que la privacidad se convirtió en un derecho humano que debe ser protegido frente a cualquier peligro o manejo masivo de datos. Este marco regulatorio no solo establece cómo las entidades públicas y privadas recopilan, guardan y manejan la información de los ciudadanos, sino que también otorga a estos el control total de su privacidad digital. De esta manera, la protección de datos en el país se convierte en un pilar esencial para asegurar los derechos fundamentales, la confianza de los ciudadanos y el avance seguro de las tecnologías, dejando de una manera meramente evidenciada como una técnica de seguridad. En el Ecuador, los ciudadanos tienen derecho a proteger sus datos digitales. Este es un derecho esencial que les permite decidir sobre su información personal, a quién se la comparten y a quién no. Acceder a ella y controlarla. En la Constitución, este derecho está consagrado y también está consagrado en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Un ejemplo de la protección de datos personales en Ecuador es el uso de plataformas educativas. Esto quiere decir las plataformas que nos proporcionan las instituciones educativas en cuanto a nuestros hijos. Eso de ahí está regulado en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en la cual establece que los datos de los niños, niñas y adolescentes están especialmente protegidos.
Esto quiere decir que los niños menores de 15 años están obligatoriamente protegidos por sus papás y por la ley. Esto quiere decir que las instituciones educativas no pueden publicar imágenes o alguna cosa referente a los menores de edad sin autorización de sus padres o de sus cuidadores. En la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en el artículo 21, también entra en juego la garantía de los derechos a la dignidad, a la honra y a la imagen de los menores de edad. En la Constitución de la República del Ecuador, el artículo 66, numeral 19, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos personales y su correspondiente protección. Como recomendaciones, con el fin de asegurar la protección real de datos personales de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, las acciones deben ir más allá de un papel. La legislación ecuatoriana, en particular la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código de la Niñez y Adolescencia, requiere que el adulto acompañe, sea un acompañante activo en cuestión a la protección de datos de cada menor. Como recomendaciones tenemos para los padres y madres o cuidadores en el hogar, evidenciar el sharing y evitar el sharing, perdón, la supervisión en la creación de cuentas, la activación de un control parental, como lo mencioné hace un momento, para las instituciones educativas, pedir consentimiento explícito y específico para los eventos, protocolos de acceso restringidos a las informaciones de los niños, niñas y adolescentes. Para los adolescentes mayores de 15 años, aprender a decir no en los formularios que se les envíe y ejercer el derecho a la eliminación, que eso está establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Un principio de oro es que ya sea la escuela, el colegio o en el hogar, debe guiarse por el principio de interés superior del niño, el cual está establecido en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 44. Desde mi punto de vista, en Ecuador, los datos personales de los menores de edad están catalogados como datos sensibles, quiere decir categoría de protección especial. Esto significa que las empresas, las plataformas o las escuelas no pueden usarlos libremente, se requieren obligatoriamente cualquier autorización expresa de sus padres. El interés superior del niño prioriza sobre cualquier interés comercial desde el punto de vista legal. La ley por sí sola no detiene el riesgo, se necesita un enfoque integral. El Estado debe focalizar con más fuerza las plataformas digitales, pero la familia y las escuelas deben asumir un rol activo de alfabetización digital. Prácticas comunes de los padres como el sharing, que quiere decir que es compartir excesivamente fotos o información de sus hijos en redes sociales. Esto demuestra la vulneración que muchas veces empieza en el hogar por falta de conocimiento. Ecuador dio un paso gigante al otorgar a los derechos de los menores el nivel más alto de protección jurídica. Sin embargo, que esta protección sea real en el país y que para que pase de la teoría de la ley a la acción, es educando a los niños en privacidad digital y sancionando firmemente a quienes exploten su información. Eso es en cuanto a los derechos digitales. Me voy a permitir compartirles otras diapositivas. Denme un momento.
¿Si pueden ver estas diapositivas? Ya. Como siguiente tema tenemos el sexting y riesgos en entornos digitales. Para profundizar más acerca sobre este tema, es necesario saber qué es el sexting. El sexting es una práctica que consiste en el envío, recepción o intercambio de contenidos de naturaleza sexual, como fotografías, videos, audios o mensajes de texto con una alta calidad erótica a través de dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles, tabletas, computadoras y aplicaciones de mensajería o redes sociales. ¿Por qué ocurre el sexting? El sexting ocurre cuando una persona envía, recibe o comparte mensajes, fotos, videos o audios de contenido sexual mediante celulares, redes sociales o el Internet. Las razones que pueden variar mucho son la curiosidad en cuestión a los menores de edad, es la curiosidad o la exploración de la sexualidad, la confianza o la intimidad en una relación, la presión de la pareja o amigo o compañeros, búsqueda de aceptación, atención o afecto, creer que el contenido permanecerá que esté privado, la influencia de redes sociales o tendencias a desafíos en línea. En cuestión a los contextos entre los jóvenes, para las generaciones actuales, el entorno virtual es una extensión natural de su vida social. En este ecosistema, el sexting suele responder a dinámicas específicas como la exploración y afectividad, la presión social y la validación o las faltas de sensación del control. Entre los riesgos del sexting tenemos la disfunción no consentida. La más común y documentada ocurre cuando el contenido íntimo se comparte sin permiso de quien aparece en él. Esto quiere decir que existen motivaciones frecuentes como la venganza tras una ruptura, el odio o la discriminación o la pérdida de control de un dispositivo electrónico. En el sexting existe la violencia digital. Este es el uso de contenido íntimo para dañar, controlar o humillar a una persona. El sexting por sí solo no es una violencia. Se convierte en violencia digital cuando se difunde sin consentimiento de la víctima, se usa para chantajear, se comparte para humillar, se obtiene mediante presión o se usa para controlar una relación. Entre las consecuencias legales tenemos que en el ámbito legal, tomando como referencia el marco normativo aplicable en el Ecuador a través del Código Orgánico Integral Penal y de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el uso indebido del material del sexting activa tres fuentes de responsabilidad. La penal, la violación a la intimidad que está en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal, la extorsión sexual que está establecida en el artículo 172.1 del Código Orgánico Integral Penal, los delitos contra los menores de edad, la responsabilidad de protección de datos y la responsabilidad civil. Entre las consecuencias emocionales de la víctima, que es parte del sexting, está que ellos pueden enfrentar vergüenza, culpa, ansiedad, depresión, desconfianza permanente ante una situación que esté viviendo de esta calidad. ¿Cómo podemos prevenir el sexting? Como recomendaciones tenemos evitar mostrar el rostro ante ante un evento que ellos estén pasando. Configurar la privacidad de los teléfonos o dispositivos electrónicos de nuestros hijos. Evitar el no lo hagas por el hablemos de las consecuencias. Esto es más para los padres, en el no juzgarlo, decirle, ¿sabe qué? Si tú lo haces te va a pasar esto o te voy a castigar, no, sino que sentarse a hablar con el menor y explicarle qué puede pasar si él comparte algo de su intimidad y asegurar sus propios archivos, como con contraseñas o con algún candado digital. Protección de datos personales. Para proteger los datos personales y evitar el sexting, se puede proteger eficazmente sus datos. Debes blindar cada etapa para que el archivo no pase y se permanezca protegido. El tránsito y el riesgo a la intercepción entre la red. Cuidar el almacenamiento, esto quiere decir la recepción y el guardado de tus archivos.
utilizar herramientas tecnológicas de protección y es fundamental entender que tus datos son tuyos y no pueden ser compartidos. Si son compartidos sin tu autorización, es un delito y es castigado por la ley. ¿Qué hacer ante un caso de sexting? Como último tema, tenemos la contención de la tecnología inmediata. Hacer ante una extorsión o un chantaje que está siendo víctima, reportarlo y denunciarlo, más no compartirlo. Porque si lo compartes, estás fomentando a que ese chantaje llegue a más personas y la víctima sea más expuesta aún. No te aísles como víctima, trata de buscar ayuda para así poder solucionar el inconveniente y eliminar la culpa. O sea, si eres víctima del sexting o de cualquier cuestión de chantaje, evita decir, no, es por mi culpa que yo lo estoy pasando, simplemente trata de buscar ayuda. Con esto he concluido mi charla. Sí, sí les solicitaría, por favor, me ayuden encendiendo las cámaras para poder hacer la respectiva captura de pantalla como prueba de la charla. Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que desean hacerme? Excelente todo. Dios le bendiga a mi hijo. Muchas gracias. Entonces, sin más que decirle, yo les agradezco por su presencia y por su ayuda. Bueno, voy a finalizar la sesión. Se les agradece. Muchas gracias. Gracias, le Gracias, bendiga. Martín.